Buenas tardes a todos los que se van conectando. Es una alegría para mí hoy tener una invitada muy especial, como lo es Brigitte Champetier de Rix, directora de INSCONFA. Brigitte tiene una amplia trayectoria en constelaciones familiares, es directora del Instituto de Constelaciones en Madrid, psicólogo, consteladora familiar, conferencista y escritora. Y hoy vamos a estar hablando con ella sobre el tema de la migración. Ella también es la persona que ha tenido la idea para llevar a cabo y para dar a conocer a través de las constelaciones familiares el proyecto Ser Inmigrante. Entonces ya la he invitado y ya debe estar... Estoy esperando que se conecte. Durante este vivo con Brigitte pueden hacer sus preguntas y las estaremos leyendo dentro del espacio que tengamos permitido. Buenas Hola, Milagros. tardes. Ya Hola, Brigitte. tardó un poquito, no sé por qué, Sí, pero bueno, la tecnología es así. Gracias por esta invitación, gracias. Es que me parece tan bonito ese proyecto que estás realizando, esa ayuda a los inmigrantes del mundo entero, que hoy no hay un país que no haya provocado inmigración y que no reciba inmigrantes, ¿no? Así que muchas gracias por ese trabajo y por esta invitación. muchas gracias a ti, Brigitte, por esa idea de ese proyecto Ser Inmigrante a través de las constelaciones familiares y que también es una alegría para nosotros tenerte hoy en este espacio hablando sobre el tema de la migración y todo lo que conlleva. Vale, sí. ¿Quieres que hable un poco? Ya, Es que sí, te he presentado anteriormente y para los que se van conectando, recordemos que Brigitte Champetier de Riz es directora del Instituto de INSCONFA en Madrid, consteladora familiar con una larga trayectoria, conferencista, escritora y nos da a conocer todo el tiempo todas las innovaciones y todo lo que va surgiendo nuevo de las constelaciones familiares y que va aportando a la sanación y a la curación de todos los que estamos en esta sintonía y en esta frecuencia de las fuerzas del amor. Brigitte, bueno, mi primera pregunta que quería hacerte en esta invitación, que es el tema del proyecto, que es del dolor al éxito. ¿Por qué nos duele tanto al migrante salir de su país? ¿Por qué puede llegar a convertirse en un trauma que a veces cuando he conversado con algunas personas dicen que no lo han podido superar aunque han tenido ayuda y que ahora a través de las constelaciones familiares tenemos este aporte donde podemos tomar nuevamente la vida
y soltar esa tristeza, la soledad que nos acompaña muchas veces. Sí, sí. Es que el anhelo de todo ser humano es de crear un nicho y de desarrollarse en ese nicho. Pero cuando unas circunstancias más allá de su voluntad le obligan a salir, eso crea un profundo trauma porque está desarraigado. Y muchas veces, pues, precisamente el problema es echar nuevas raíces. Quizás sus hijos o sus nietos podrán echar raíces porque vivirán donde nacieron. Pero la persona que nació en un lugar y que al cabo de unos años es obligada a salir, no que lo haya decidido, sino precisamente una obligación de supervivencia para salir, lo vive como un verdadero drama. Es un drama y a menudo se convierte en un trauma. Sí, sí. Es un destino duro, difícil, sí. Pero mira, aquí yo creo que es muy importante tener presente la dimensión sistémica. ¿Para qué? Porque todo lo que existe, todo lo que se vive, tiene una función para el destino colectivo. ¿Cuál es la función de la inmigración? Pues podemos ver que desde los principios, por lo menos desde hace 100.000 años, el hombre está migrando. ¿Y qué se va consiguiendo gracias a las diferentes migraciones y emigraciones? Un mestizaje de todos los seres humanos, de tal modo que los etnólogos dicen que hoy no existe un grupo indígena que no sea ya un grupo mestizo, que no existe una persona de origen puro, ¿no? Bien, ¿para qué? Es poder. Vemos que el destino colectivo de la humanidad, que necesita muchos años, mucho tiempo para realizarse, está buscando poco a poco como la unidad entre todos los seres humanos. Ese mestizaje es un mestizaje biológico y un mestizaje de culturas que poco a poco va haciendo del mundo una tierra única para todos. Entonces, el inmigrante es tomado para esa necesidad del destino colectivo y le toca precisamente un destino duro, difícil, pero totalmente al servicio del destino colectivo. Entonces, cuando podemos darnos cuenta de esa dimensión, pues como una ayuda, un alivio. Y si me rindo, si me entrego a esa voluntad superior, las cosas fluyen mejor. Porque puedo estar en el asentimiento, comprendiendo que estoy participando en la evolución del destino colectivo. Y que mi tendrá fruto. Sí, dime, sí. Es decir, que como inmigrantes formamos parte de ese cambio evolutivo, como tú nos acabas de decir, de la humanidad. Eso. Aunque algunos autores dicen que los seres humanos y la migración y cada ser humano es como si llevara un gen de adaptación, un gen que le permite adaptarse donde quiera que llega. Por supuesto. Y lo que, gracias a ese gen de adaptación, ese mestizaje se va haciendo más fácil. Pero vemos que nuestra vida no es individual, ni siquiera es de nuestro sistema familiar, sino está al servicio del destino colectivo. Y el destino colectivo desea esa mezcolanza de todos los seres. Es decir,
que también a través de las constelaciones familiares podemos transformar esos campos de dolor, Brigitte, de esos campos mórficos de dolor, de la migración, que se viven a través de un trauma y que ahora se pueden convertir en campos de nuevas posibilidades. Sí, está muy bien, sí. Lo que pasa es que también más allá o sin constelación es como un darse cuenta y un asentir. Es lo que me ha tocado. Mi destino está al servicio del destino colectivo. Y cuando pueda aceptar, sentir eso, voy a poder percibir y recibir un destino individual más fácil, más armónico, más lleno de poco a poco, de gratitud o de abundancia. Sí, sí. Desde las constelaciones familiares, Brigitte, ¿qué nos puedes recomendar y qué es lo que más aportaría al inmigrante? Desde todo el trabajo que ya tú tienes acompañando tanta gente, tantos temas. Yeah. Es que, claro, el inmigrante, como todos, tiene una gran carga de su pasado. Y cuanto más carga libere gracias a la constelación, más estará en su adulto, ligero, liviano, y será capaz de tomar ese destino tan difícil. Y la constelación le ayudará, y la representación, ¿no?, de todo lo que está viviendo, le ayudará a estar cada día más en el presente, más en el adulto, asumiendo las emociones difíciles que tiene día a día, sin reprimirlas, pero liberando lo que además puede llevar de expiación, de venganza, de fidelidades con el pasado. La constelación permitirá que ese destino duro se haga lo más liviano posible, ayudando a la persona a encontrar el éxito, la abundancia, poco a poco, y a estar en su presente, donde tendrá la mayor fuerza, la mayor coherencia, ¿no? Sí. Sí, también he visto en los talleres que hemos impartido de inmigrantes a través del proyecto, la depresión, que muchas veces tiene el inmigrante, entonces dice o manifiesta, no, es que no me va bien en el país, es que me sale esto que no es así, o no soy visto, o me va muy mal. Y cuando me doy cuenta o cuando hacemos un trabajo, es una proyección que él lleva de sus emociones hacia el país que lo está recibiendo. Sí, muchas veces. Y también aprenderá que necesita de su país dividir o separar lo que es su país y su tierra de la sociedad. Porque el país le sigue amando, su país le sigue amando. Y él necesita seguir sintiendo miembro de su país y darse cuenta que muy a menudo es la sociedad, un partido político, un gobierno que le ha echado fuera. Y entonces podrá separar su amor por su país y sus raíces de lo que una sociedad le ha hecho. Y allí tendrá también que asentir al daño hecho y se dará cuenta, al daño que ha recibido, y se dará cuenta que su país, por amor, le ofrece el éxito en otro país. Eso es muy grande. Exige humildad, exige saber separar nuestro país del grupo social, político, que ha provocado la inmigración. Y agradecer el país donde llegamos. Ser como muy humilde frente a ese nuevo país. Agradecer. Más pequeño que ese país. Y como cuando vamos a
descubrir una familia nueva o alguien nuevo, nos adaptamos a ese nuevo país, a sus costumbres, a sus gentes. Nos adaptamos y eso es nuestra gratitud a ese país. Y vamos a saber, vamos a tener claro que en esa jerarquía, ¿no?, del que llega antes tiene prioridad, pues yo soy la última que llega. Todos los que están antes en el país tienen preferencia sobre mí. Es una ley de universal. Y entonces necesitaré esperar mi turno, saber que yo, como acabo de llegar a ese país, pues delante de mí van a pasar todos los que estaban antes. Nos obliga a mucha humildad, mucho respeto y a practicar esa fuerza del amor que dice que la jerarquía natural, es decir, el que primero llega tiene prioridad. Esa jerarquía natural necesita ser respetada si queremos llegar al éxito en ese lugar. Y cuando tenemos esa conciencia del respeto y de la gratitud al país que nos acoge, las fuerzas del amor, el universo, transforman nuestra vida, nos acercan al éxito, nos acercan a la abundancia, nos acercan a ser reconocidas en ese nuevo país. Pero primero hay esa rendición a que llego y soy la última. Claro. Sí, y también vemos, Brigitte, que uno de los aspectos más importantes, y tú también haces referencia en el vídeo que tenemos en YouTube de elegir el país, es que no es que yo escoja el lugar donde yo me voy a vivir ahora, porque la tecnología, porque la modernidad así lo muestra, ¿no? Que muy alegremente, y nos damos cuenta que todo eso tiene una visión sistémica, un nivel profundo a nivel sistémico. Sí, sí. Eso es doloroso también. Saber que no podemos elegir el país donde ir, donde tener éxito. O bien es el país donde nacimos, el país de nuestro padre, allí está toda nuestra fuerza porque es allí donde tenemos deuda. Pero si el país, la sociedad, el gobierno de un país me echa fuera, me obliga a salir fuera, el país me va a compensar dándome la posibilidad de rehacer mi vida, de tener éxito en un país concreto, no un país de mi elección, sino un país concreto. Y tendré conciencia de que sí, a ese país es donde tengo que ir, pero solamente a ese, no a otros, ¿no? Entonces es una conciencia de no es mi destino individual, es mi servicio a la colectividad. Brigitte, también tengo aquí hay muchas preguntas que ya han empezado a hacer y una de las preguntas que nos hacen aquí, que me parece muy interesante, es que el suicidio y el intento de una persona suicidarse cuando emigra, desde la mirada sistémica, sabemos que está relacionado con un hecho del pasado o una fidelidad a un ancestro, que muchas veces no tiene nada que ver con el proceso de migración o el proceso de migración hace que eso se presente. No, no. Entonces, a ver, es importante saber que cuando una persona en su destino tiene el suicidio, es muy difícil que salga de esa decisión, aunque no sepa cuándo la va a tomar. Y sobre todo, no tiene nada que ver con el momento presente. Entonces, el momento presente sí puede desencadenar ese sentimiento de que ya, pero no es la razón. Habrá encontrado el motivo de matarse en cualquier lugar o por cualquier motivo. Entonces, o bien por amor a alguien que va a dejar en su país,
o bien para pagar el daño no asumido de un abuelo o de un bisabuelo. Sí. Sí. Brigitte, también te quería preguntar, las fuerzas del amor, el equilibrio entre dar y recibir. Porque cuando nacemos en un país, allí es donde está nuestra oportunidad de éxito. Sí. Que ya también nos los has explicado, pero a veces a las personas como se les hace difícil entender eso, porque tengo mi mayor deuda, inclusive me dicen, pero la palabra deuda, me hacen esa De pregunta. acuerdo, de acuerdo. A ver, desde que soy concebida prácticamente, una persona es ayudada por los médicos, las enfermeras, por todo lo que existe a nivel profesional durante toda su vida. De pequeña, los profesores, los maestros, luego la farmacia, los guardias civiles, los policías. Todas las profesiones nos van a ayudar. Quiere decir que ese país me ha ayudado desde que yo existo hasta el momento en que me hago adulta y en que tengo la necesidad de tener una profesión. ¿Para qué? Para ser especialista en algo en lo que yo pueda dar también. Como he recibido la ayuda de tanta gente especializada en toda mi infancia, pues cuando me vuelvo adulta quiero saber de algo, quiero servir con una profesión determinada y ayudar. Entonces, la noción de deuda es en ese sentido. En el país en el que uno ha vivido desde pequeño, acumula internamente una deuda tal que quiere trabajar en ese país. Y aunque no le guste ese país, va a ser donde va a poder tener éxito, donde va a poder tener fuerza. Lo que debe a su país o a ese país que le ha educado, que le ha dado todo lo que tenía, le crea la posibilidad de tener éxito para devolver a ese país todo lo recibido. Entonces, eso es válido para la mujer soltera y para el hombre en general. Y para la mujer casada, vemos que su éxito estará, o su fuerza, su éxito, en el país de su donde va su marido, o el país, sí, de su marido. Y si se separa, va a tener como una deuda, fuerza en el país que ha ayudado a sus hijos. Eso es, Que eso los ha ayudado a criar, los ha es, ayudado a crecer. es general, entonces hay que ver cada caso. Cada caso es una particularidad. También algo que te quería preguntar es cuando llegamos a un país y nos cuesta conseguir adaptarnos a la sociedad, que ya sabemos que viene de tomar a nuestro padre, pero conseguir trabajo en lo laboral, llegar a ese país y que se hace difícil algunas veces que ese país me vea, inclusive ser invisible para ese país es una frase que algunas veces también tú no las has recordado y Sí, no las has dicho también en algunos vídeos. sí. De todos modos, vamos a ver que vamos a trasladar todo lo que no habíamos hecho en nuestro país, lo vamos a trasladar a ese nuevo país. Entonces, si no he tomado a mi madre, si no agradezco mi país de origen, no voy a tener éxito en el nuevo país. También para el nuevo país necesito honrar y agradecerle todo lo que me esté dando, por ejemplo, la supervivencia. Entonces, cuando esté en gratitud con mi madre, con mi país de origen, con el nuevo país, algo va a cambiar. Pero si estoy como, oh, yo soy tan guapa, que me tienen que ver, que me tienen que dar, que me tienen que ayudar. Y hay muchas personas así, muchas, que consideran ese país como una madre, el nuevo país. Como que ellos han sufrido tanto que el nuevo país les tiene que ayudar, les tiene que dar. Ah, entonces aquí no funciona nada, porque en cada país lo que se necesita es un adulto,
Y el nuevo país necesita ver un adulto que asume todas las dificultades que tiene, que asume y agradece, no pide, agradece al nuevo país lo que puede ofrecer, pero no pide. Entonces, para eso exige haber dado un gran salto interno de estar en el adulto, ¿no? Dejar de estar en la demanda, la petición, en la víctima y tomar el padre. Es decir, aceptar formar parte de la sociedad, aceptar ser uno más. Si soy parte de la sociedad, soy uno más de la sociedad. Ahí hace falta mucha humildad también. Y respeto a todos los demás, mucho respeto. Y entonces tomo a mi padre y ahora pues las mujeres honrar lo masculino es fundamental y allí llegar a el ser visto, el ser visible y poco a poco cuando toque en ese orden pues el trabajar. Muy bien. Brigitte, también pueden seguir la información de Brigitte, está en Brigitte Champetier de Riz en Instagram y también en Isconfa, www.isconfa.com. Allí también está toda la información de Brigitte y del instituto. También durante este tiempo dando las charlas de ser inmigrante, también he podido ver cómo por ejemplo, cómo las personas están sumergidas en un trauma que traían de su país y que tuvieron que huir. Y eso es como una justificación para irse a otro país, cuando en su país no está pasando una guerra o no está en un conflicto bélico que le permita poner en peligro su vida. Sí, eso es una de las reacciones posibles a un trauma, a algo demasiado difícil. Nuestro cuerpo recibe la orden, la información de huye. Y el problema es que no recibimos la información de el peligro ha terminado, deja de huir, mira dónde estás. Y cuando el peligro haya desaparecido allí donde viviste el trauma, vuelve allá, ¿no? Entonces, sí, hay personas que viven esto, pero hoy en día podemos decir que es más las personas que tienen países en guerra huyen de la guerra y entonces después no acaban de sentir que el peligro ha desaparecido y siguen internamente sin adaptarse con un sentimiento de estar provisional en cada lugar, ¿no? Y lo que vemos es que lo que uno siente crea la realidad del entorno. Y esa sensación de no haber llegado donde tiene que llegar provoca también ese viaje sin fin de muchos migrantes que van de campo de refugiados a otro campo de refugiados, ¿no? También pudimos ver en las constelaciones que alguno toma conciencia, pero que es demasiado tarde. Entonces la vida le pide adaptarse allí donde está. Entonces, claro, también en todo esto están actuando mucho los campos mórficos. Cuando algo está hecho, es hecho por muchas personas, hay un enorme campo mórfico que tiene una nube de memoria, una nube vibración, una nube que atrapa a mucha gente que está a punto de, que está en ello, y que hace que no salen de esa mente de emigrante, de ese dolor, de ese no ser de ningún sitio, no pertenecer, por esa nube que nos atrapa. Y allí hay un gran trabajo que hacer, muy sistémico, de constelaciones y de toma de conciencia de cómo se sale de allí,
dándonos cuenta, diciendo eso ya termino y agradezco, honro y agradezco. Pero me doy cuenta que eso al principio me sirvió, por eso lo agradezco y lo honro. Y entonces vemos que poco a poco nuestra energía se separa de esa enorme nube de energía que nos atrapa para seguir en la mentalidad de inmigrante para toda la vida, sin llegar a ninguna tierra nunca, ¿no? Y eso es un fenómeno muy, muy extendido y que siempre ha existido, siempre. Gracias. Qué hermoso, Brigitte, todo lo que nos estás contando y que nos reafirma y que nos hace tomar conciencia de que desde el adulto es cuando podemos elegir de nuevo o cuando podemos tomar nuevamente la vida y dejar el dolor que nos trae salir, la depresión, la tristeza, todo eso, ¿no? Y qué bonito cuando tú dices que nos tomemos conciencia de agradecer, porque la gratitud nos puede separar de esa realidad de dolor cuando pertenecemos a un campo mórfico que nos tiene atrapados y no vemos posibilidad de trabajo, no vemos posibilidad de que nuestros papeles se gestionen con rapidez o con el tiempo acordado. Es decir, es como lo que tú nos estás diciendo, es estar atrapado y allí no tenemos posibilidad de que el país donde estamos llegando nos pueda ver. Y no depende del país, depende de nuestra frecuencia, de todo lo que estamos trayendo también en nuestro sistema familiar y en la invitación que tenemos también de pagar, ¿no? De tener ese sufrimiento, ¿no? Sí. Del pasado y mantenerlo en el presente, que nos aleja de toda posibilidad de éxito. Y luego lo que decía una persona que tiene conciencia de que no eligió ese lugar. Mira, nunca elegimos nada. Es lo que eso nos va a aliviar mucho, decir, ni elegí a mis padres, ni elegí nacer en ese país, ni claro, no elegí esa migración. Fui tomado y no elegí el país donde acabo de llegar. Pero no se trata de elegir, se trata de decidir amar lo que me toca. Decido disfrutar de lo que me toca. Lo demás viene por destino, viene porque formo parte de ese país, porque es la época en la que vivo, porque tengo tales antepasados. Todo eso es lo que define mi destino. Entonces, si quiero llegar a ser feliz, solamente voy a aceptar lo que me toca, aceptarlo y decidir disfrutar modestamente de lo que me toca, disfrutar, agradecer de lo que me toca. Y eso provoca un profundo cambio en nuestra adaptación, en ser visible y poco a poco en el éxito material también, ¿verdad? Sí. Sí, y también tomar la cultura, respetar cada una de las costumbres y sobre todo todo lo que es el pasado de ese país. Sí. Cuando podemos honrar el pasado de también lo que le tocó a ese país para estar hoy donde está, para que me pueda recibir, eso también nos ayuda a transformarnos. Pero como tú nos decías ahora, tenemos que estar llenos de una profunda humildad, de reconocer que somos los últimos, que ese país está haciendo espacio para nosotros y también las personas que están, los autóctonos o los que han nacido allí. Sí, sí, así es. Muy contenta, Brigitte, de verdad, y muchísimas gracias por todo, por este espacio que nos estás brindando a los migrantes. También aplicar, también recomiendo el libro Las Fuerzas del Amor, que lo estamos aplicando en el círculo de lectura, ya que a través del conocimiento y lo que nosotros podamos adaptar las fuerzas del amor y vivirlas en esa experiencia de llegar, pero también, como tú nos decías, el orden natural, la jerarquía natural, el equilibrio entre dar y recibir, lograr una pertenencia con respeto y con amor hacia el país,
y reconocer que nacimos en un país y que allá está nuestro territorio y que también lo tenemos allá, pero que ahora nos toca adaptarnos a esta sociedad. Es decir, que donde nosotros vamos llegando, vamos a tomar en la sociedad de ese país, porque nuestra madre va a ser el país donde nacimos y que nunca va a dejar de ser, nunca vamos a dejar de ser de ese país. Eso es. Y cuando pueda transformarme en un miembro de esa sociedad del nuevo país, wow, ya me sentiré visible, me sentiré activa, comprendida, perteneciente. Pero para eso hace falta como un enorme proceso interno de paciencia, de tiempo, de tomar mi lugar, dejar que todos los del país están los primeros, o sea, pide mucho crecimiento interior ser inmigrante. Sí. Por eso, pues, la mayoría de personas no aceptan ese crecimiento y sufren y pasan su vida sufriendo. Sí. También tenemos una pregunta, Brigitte, una persona que nos dice que tiene 22 años inmigrando y cada 2 años se muda de lugar y también con eso a sus hijos. Y ahora ya sus hijos tienen 20 años y lo siente que están totalmente perdidos, como si no pertenecieran, como que si no se pudieran establecer. Nos dice una persona aquí de las que están conectadas. Vale, entonces sus hijos están simplemente viviendo lo que ella vivió, que ya no tuvo la fuerza de romper quizá con un trauma o con otro ancestro que nunca encontró su lugar y sus hijos se lo están mostrando. Entonces, esa persona lo primero es trabajarse a sí misma, a sentarse, a agradecer dónde está, dónde ha llegado y devolver algo a ese ancestro, amarle y decirle tú por ti, yo por mí. Ese fue tu destino y ahora elijo vivir aquí, donde toque, en el momento presente. Acepto pertenecer aquí y agradezco ese lugar, me entrego a ese lugar con mi trabajo, quiero pertenecer y lo muestro. Eso va a aliviar mucho a los hijos. Y si no, pues cada uno tendrá que constelar esa fidelidad a no pertenecer, no ser hijo de nadie. Eso es muy duro, ¿eh? Esas condiciones. Que ahora, ok, muy bien, sí. Brigitte, también cuando un inmigrante le cuesta adaptarse, al idioma, que no puede tomar el idioma de ese país y que me han llegado, he constelado 1 o 2 personas en esos casos, donde se le es difícil tomar el idioma cuando llega a un país diferente al suyo, Mira, a una lengua diferente. es un poco una regla general. Si tengo una dificultad con un idioma, es que uno de mis ancestros tuvo un conflicto hace muchas generaciones con una persona de ese país. Y la dificultad del idioma me muestra que hay una culpa sin asumir, que hay un sufrimiento sin ver. Entonces, si constelo esa dificultad para el idioma y aparece un ancestro de cada país, ya se resuelve. Y la persona al día siguiente ya empieza a aprender y a hablar. Y mira, aquí hay una pregunta sobre la violencia de estar en situación irregular. Pues sí. Entonces, mira, también podemos ver que varias personas han heredado una expiación, un estar en el fracaso, un imitar a alguien que estaba en el fracaso. O sea, que vamos a heredar cada uno diferentes cosas que nos van a o facilitar o dificultar nuestra vida. Entonces, vemos que hay personas que realmente tienen como una suma de dificultades heredadas. Un trauma, una culpa, una imitación de compensación. O sea, bueno, todas esas palabras sistémicas que nos dicen que hay destinos muy, muy difíciles y que necesitan una constelación una y otra vez. Y también una rendición, a sentir a lo que toca. Pero cuando es
tan difícil como situación irregular, es bueno constelarlo para ver las diferentes cargas que se han reunido sobre esta persona. Y cada vez que se alivie una de esas cargas, su situación se vuelve más fácil. Entonces también, mira, está el caso de grupos, de países o si muchos en el viaje o en la adaptación han muerto o están en situación muy difícil, la persona tiene que ser muy madura, muy adulta para permitirse tener éxito cuando todos sus compañeros o familiares o han muerto o están en la tragedia, ¿no? En no conseguir sobrevivir. Ahí hace falta una fuerza inmensa. Pero sabiendo que si yo me atrevo a expandir mi vida, a abrir más mi vida, voy a crear una resonancia que va a ayudar a esos familiares que lo tienen tan difícil. Entonces, cuando podemos hacer ver a la persona que su éxito va a ayudar a todos, entonces se le va su sentimiento de culpa. Porque muchas veces ese sentimiento de culpa es tan fuerte que la persona se autolimita. Prefiere no tener éxito y seguir en la misma situación que todos sus compañeros o familiares, en la tragedia, en no vivir. Así. Bueno, Brigitte, de verdad que muy agradecida por todo lo que nos estás enseñando y todo lo que nos estás transmitiendo y recordando hoy aquí. Bueno, hay muchas preguntas. También les quiero recordar que Brigitte tiene un foro también donde pueden enviar sus preguntas y todas también las puede contestar. Sé que no todas las va a contestar hoy. Vale, vamos a ver si hay otra pregunta. Bueno, la violencia ya fue contestada. Bueno, una persona que dice que su pareja, ella emigró hace 2 años de Argentina a España y ella se siente bien, pero su esposo no. Realmente no logra adaptarse, No. Pues no logra adaptarse. para que la pareja va bien es seguir al esposo, en general, en general. Entonces hay que ofrecerle a ese esposo o a esa pareja, a los dos, una constelación para ver cuál es cuál es el lugar de enraizamiento de esa pareja. Quizá es volver a Argentina, simplemente. O sea, hay que verlo, ¿no? Constelarlo, claro. Sí, también hay una pregunta que dice, ¿los inmigrantes tendrían que ver o estaría relacionado con los neandertales? Al principio del vídeo del live, Brigitte también explicó, ¿no? Toda esa parte del origen de los inmigrantes, de dónde viene, de dónde venimos o dónde se da y por qué toda esa variedad y esa mezcla que tenemos hoy en día. A ver, los humanos empezaron viviendo en África y poco a poco, muy lentamente, empezaron a moverse por el mundo entero y moviéndose y volviéndose a mover y a mover, de tal modo que ya no hay un asentamiento original. No hay personas autóctonas desde los principios de la humanidad. Pensar que hay humanos quizás desde hace 1 millón o 2 de años, pero que el movimiento humano empezó como hace 100.000 años. Ya son años. Mucho. Entonces, la cultura humana es un lento movimiento hacia la unión, hacia el mestizaje, hasta ser todos de la misma familia, de la misma raza, creando una única raza. Es el movimiento.
global de la humanidad. Entonces, cuando alguien, ¿por qué va a borrar las diferencias? Sí. A ver, en los genes no se borran las diferencias, se multiplican, se enriquecen. Bien, no sé qué. Tenemos otra pregunta. Bueno, ya le contestamos a esta persona. Hay muchas preguntas, otras relacionadas con otros temas, y hoy estamos hablando más acerca de la migración. Sí, entonces, claro, a ver, el crecimiento humano es ir hacia la independencia, la autonomía. Quiere decir, y eso es muy doloroso, que el momento en que el hijo deja de ser adolescente y se transforma en adulto, se separa de sus padres y los padres se retiran para dejar a ese nuevo adulto toda la fuerza, la autonomía, la independencia para crear un nuevo sistema familiar y estar al servicio de la sociedad en la que está. Porque esa fuerza del joven adulto es la mayor al servicio de la sociedad. Entonces, los padres tienen un papel de retirarse, ayudar desde atrás. Y el adulto sigue amando a sus hermanos y a sus padres, pero tiene la fuerza de vivir de un modo autónomo. Entonces vemos que muchas de las sociedades que emigran no están preparadas para esa separación, que son familias todavía que viven mucho o vivían en su país de origen muy en el clan, muy en tribu, y la vida les hace saltar a un nivel de crecimiento mucho mayor, que van a sufrir, van a tener mucho sufrimiento de alejamiento, de no poder estar con los padres como antes, que se van a sentir muy solos. Eso va a ser el precio a pagar. No poder seguir en la cultura en la que estaban, sino entrar de golpe en una cultura mucho más independiente, mucho más madura, pero ellos no lo pueden vivir como madurez, lo viven como soledad. Entonces, lo que estás haciendo puede precisamente ayudar a mucha gente a constelarse y constelándose, acercarse al adulto que no sufre de soledad, que no sufre de soledad, que crece más que su familia de origen hacia más individuación, más independencia, más autonomía, ¿no? Y que de esa forma, Brigitte, también el inmigrante, cuando está en su adulto, puede dejar de sentir esa exclusión. Porque como llegamos a un país y estamos tan vulnerables, donde todos los aspectos emocionales están tan alterados, donde todo parece que nos tomara, cuando en realidad no es así. Si nosotros podemos estar más en ese adulto, como tú dices, no siente soledad, puede constelarse, adaptarse, puede también dejar ese niño que también lo lleva mucho al sufrimiento y al clan, a esa pertenencia de su país de origen, donde todos estaban juntos, donde a lo mejor todo era, y que él era totalmente diferente, porque algo lo llevó a salir de su país, y eso, como tú nos lo has dicho, es un trauma realmente. Sí, sí, sí. Mira, hay una persona que dice, ¿cómo honrar al nuevo país? Pues primero, todos esos ejercicios que hace Milagros o en constelación, puedes representarlo. Quiere decir, te imaginas dos lugares, el del nuevo país y el tuyo. Ponte en el nuevo país y mira cómo te siente a ti. ¿Te acoge o te tiene un poco de miedo o de enfado? Siéntelo bien. Luego te pones en ti y verás, tú te sientes mucho más grande que el nuevo país, le tienes miedo, no lo quieres mirar, no quieres acercarte, o sea, siente un poco las cosas. Y luego, pues cuando hayas tomado conciencia de todo eso, te inclinas profundamente con mucha gratitud hasta sentir que algo se suelta en tu cuerpo. Luego
al nuevo país y verás el cambio en su manera de acogerte, de mirarte, ¿no? Así. Sí, o sea, Virigi, bueno, sí, muchos saludos para ti, muchos abrazos de Argentina, vale. mucha gente saludándote, alumnos, mucha A gente ver, querida. perdón, hay una pregunta, Natalia, que pregunta si adicción e inmigración están unidos. No, no. La adicción, a ver, a droga o alcohol, yo hablo, está unida a una fidelidad a un hombre despreciado. Entonces hay países en los que el hombre es despreciado casi por sistema y ese país tendrá una cantidad de adictos mayor que otros. Entonces, también las personas van a traer de su país fidelidades. Y esas adicciones están más relacionadas con el pasado de la persona que con el país donde llegan. ¿Vale? Muy bien. Sí. Bueno. Bueno, Brigitte, realmente, bueno, hay muchas preguntas, de verdad que ha sido una alegría tenerte en este espacio, poderlo compartir contigo de esa manera tan amena y tan sencilla como nos explicas y poderlo aplicar también en nuestra vida cotidiana. Va a ser, me han preguntado si va a estar en la cuenta también de Brigitte y en Ser Inmigrante, también para que lo puedan ver y puedan tenerlo. Y sobre todo le doy gracias a todas las personas que se han conectado, a todos los que han preguntado y a todos los que han estado presentes. Veo una pregunta que me duele, que dice, ¿los inmigrantes son las personas que no han tomado a sus padres? No, no. Pueden haber tomado o no a sus padres como todos los demás, pero es que les ha tocado. Por destino les ha tocado estar al servicio de la evolución del destino colectivo a través de esa inmigración y que esa persona vive de un modo individual, pero que es un gran fenómeno colectivo, ¿no? No tiene nada que ver que si ha tomado o no a sus padres. Y como todas las personas, pues toda su evolución será tomar a sus padres, tomar bien al país de origen, tomar al país que le acoge, pero es independiente de la inmigración, es independiente. Bueno, pues me alegro mucho, Milagros. Han sido preguntas muy, muy hermosas y espero sobre todo que ayude a mucha gente, y que esas personas vean tu trabajo, cuánto ayudas a los inmigrantes de todos los países, en todos los países, porque hay como grandes leyes de amor, grandes leyes de adaptación que es importante conocer para que ese destino tan difícil sea lo más ligero posible. Muy agradecida a ti, Brigitte, también por esta oportunidad, por el proyecto Ser Inmigrante, porque nos abre una ventana de posibilidades, una ventana de amor, una ventana de nueva esperanza. Sobre todo, todas las personas que han estado en los talleres, que ya ha pasado 3 meses del proyecto, han vivido cambios. Hay personas que ahora su vida se está transformando, nos hacen comentarios, nos escriben. Entonces, y muchas a través del círculo de lectura, otras constelando, otras siguiendo tus vídeos también en YouTube. Toda esa información que nos lleva a tomar esa conciencia, a que podemos ponerla en práctica, a que, como tú nos decías ahora, agradecer, ponte en ti, agradece el país, mira si estás más grande, mira si lo puedes honrar, y todo eso nos hace verdaderamente que formamos parte, ¿sabes? Es como que sentirnos amados, y eso, gracias también a las constelaciones familiares y a las fuerzas del amor, yo creo que va a ser un paso muy importante para que cada día los inmigrantes sintamos que estamos acompañados, así donde quiera que estemos. Reconociendo también a nuestros padres, ¿no? Colocándonos nuestros padres y también colocando los padres donde quiera que llegamos. Si vamos a hacer una diligencia de inmigración,
si vamos a hacer algo en la sanidad o en cualquier sitio. Y eso también, de verdad que te lo agradezco, todo lo que nos impartes, todo lo que nos enseñas también, porque lo podemos poner en práctica y ya vemos que hay una paz, una serenidad y cada paso se va transformando y se va volviendo más suave también y más ligero. Sí, y me parece muy importante lo que has dicho, que en 3 meses de trabajo que has realizado ya hay cambios entre la gente Sí, que te sigue. Fantástico, es así, pero fantástico decirlo y experimentarlo. O sea, todos eh, poneros así en el movimiento de la vida, hacia más felicidad, más amor hacia los demás, más servicio, más felicidad. Sí, bueno, y ya estamos sobre el tiempo que tenemos casi una hora conversando muy bien. y de verdad que ha sido muy hermoso. Sé que tienes muchas entrevistas y muy agradecida de que nos hayas brindado hoy este espacio a mí y a todas las personas que se han conectado y a los que van a escuchar también este vídeo en el futuro. Sí, eso es. Sí, sí. Un saludo a todos y os deseo lo mejor allí donde toque. No elegimos donde toque, sino que allí es donde nos podemos realizar al servicio de la vida. Así que Bueno, un gracias. beso y un abrazo. Gracias, Brigitte. Gracias a todos. Vale. A ver.